Hola, hoy vengo a contarles una historia. La historia del verdadero significado del sufrir. Verán, todo esto ocurrió hace 8 años, en una noche como cualquier otra. Yo como cada noche me preparaba para ir a la cama, pero recordé que olvidé cepillar mis dientes en camino al tocador, como un instinto, ese cuando ves pasar algo con el rabillo del ojo. En ese momento logré ver a alguien parado observándome, pero cuando le di la mirada no vi nada, y seguía lo que iba a hacer. Después de ello fui al cama, y dormí, pero hubiera deseado jamás haberlo hecho esa noche. Fue el principio de mi sufrimiento, y mi amarga realidad. Verán, abrí los ojos, pensaba que ya había amanecido, pero algo no estaba bien. No estaba en mi habitación, estaba en un lugar muy extraño, parecía como un desierto, era enorme. Y cuando vi el cielo me quedé extrañado al no ver ni una sola estrella o cualquier cosa, y luego miré el suelo, y vi que daba una muy leve luz como esas barras luminosas, con las que dan en los conciertos. Pero dirán ¿qué hay de malo con eso? Pero decidí caminar para tratar de averiguar dónde estaba, pero cuando caminé unos 20 metros al frente, me di cuenta que frente a mí, había una enorme muralla. Cuando la observé más de cerca, me quedé aterrorizado de lo que esta enorme muralla estaba hecha de miles de millones de cuerpos mutilados, algunos aún se movían, dando gritos tan desgarradores que al oírlos me hicieron entrar en una desesperación por tratar de salir. Por más que corría, solo volvía al mismo lugar como si estuviera corriendo en círculos, y entonces pasó esa enorme muralla, de alguna forma se abrió por la mitad con un enorme rayo que cayó de esa espesa y profunda oscuridad. Miles de gritos sonaban más fuerte a cada minuto por ser calcinados por ese enorme rayo, y no morían, de alguna forma seguían vivos, y al ver tal escena no me percaté de que uno de esos cuerpos se acercó a mí, arrastrándose y gritando, ya que no tenía las piernas. Él me gritaba que le diera una copa del gran vino de la vida. Yo, aterrado y confundido al no saber qué era lo que quería, solo me quedé ahí, petrificado, y en el momento en el que él se me acercó más, me di cuenta de que él me quería morder porque acercaba sus dientes a mi piel. Pero antes de tocarme, una gran ráfaga de viento azotó por mi espalda y lo arrojó lejos de mí, lo cual se me hizo muy extraño, ya que yo en ese momento estaba muy aterrorizado, que no me había percatado de que, de la gran grieta que se había abierto del impacto de ese rayo, había salido una luz de un color que, sinceramente no logro describir, y de alguna forma sentí una gran desesperación por ir para allá, pensando que fuera alguna salida. Pero cuando me disponía a correr con todas mis fuerzas hacia la gran luz de ella, salieron 7 sombras. Al principio pensé en correr hacia ellos, pensado pedirles ayuda para salir de aquí, pero entonces lo vi. Estos seres no eran humanos. Cuando logré fijar mi mirada más en ellos, me di cuenta de que unos tenían partes de animales y otros tenían cuernos y una cola. En ese momento estaba más aterrado como nunca antes, ya que esos seres empezaron a comer a los cuerpos que aún se movían de una forma tan brutal que jamás había visto, y entonces empecé a vomitar de esa tan repugnante escena. Pero entonces pasó uno de esos seres, y me vio y lanzó un ruido que alertó a los demás. Y también posaron su mirada en mí y empezaron a correr hacia mí. En ese momento yo quería correr, pero mis piernas no se movían, estaba petrificado, y luego ellos me rodearon y se hablaban en un idioma muy extraño. Lo único que deseaba en momentos era despertar, o moriría. Cuando esta palabra pasó por mi mente, todos estos seres me vieron y empezaron a reír descontroladamente, y entonces los miré. Uno de ellos me quiso tocar, pero como si yo fuera un espíritu, su mano, si eso era una mano, me atravesó como un espejismo, y entonces de nuevo hablaron, y entonces vi a uno que me llamó la atención, ya que era diferente de los demás. Era un solo ser, no como los demás que eran partes de animales. Este ser era una enorme serpiente blanca, pero había algo raro en esta. Al parecer a ella era la única que no le importaba que yo estuviera en ese lugar. En esos momentos creo que ya no sentía miedo, sino curiosidad de él, porque estaba ahí desde un principio. Pero entonces, el más grande de ellos tras otro atravesaban mi cuerpo, y entonces ocurrió algo que marcó toda mi vida. Cada uno de ellos me intentaba tocar, pero ninguno podía. Faltó esa serpiente. Ellos al parecer le decían que lo hiciera, pero a ella no le importaba. Y entonces pasó, ella se abalanzó hacia mí. Y entonces de alguna forma me violó.
Bueno, es una forma de decirlo porque sentí la punta de su cola por mi boca y mis oídos, y sentía un enorme dolor. Ya que sentía cómo movía mis órganos y huesos. Entonces fue cuando me pregunté por qué él podía tocarme, y una voz sonó en mi cabeza, era la suya, y me mencionó que yo porto su copa del Grial, con el vino rojo y azul de lo que yo sería el portador. No entendía nada pero, sentía que iba a morir ya que el dolor era terrible y veía borroso. Entonces desperté sudando frío y aterrorizado. Vi la hora, y eran las 7 a.m., ya casi era hora de ir a la escuela, y entonces entró mi hermana menor a despertarme, como todos los días, pero cuando me miró extrañada, ya que siempre me despertaba, ya que poseo un sueño muy pesado y no despierto con facilidad, y me dijo que me duchara y que el almuerzo estaba listo, aún atónito de lo que soñé, solo afirmé con la cabeza y me levanté, me dirigía hacia el baño para ducharme pero, cuando retiré mi camiseta me quedé aterrorizado, ya que me ardía mi pecho y cuando me fijé en el espejo mi pecho había una marca muy extraña. No sé cómo describirla pero era como dos diagonales y un arco por en medio con una flecha, y con una estrella. No solo era eso, en mi brazo había una marca más rara como si me hubieran rasguñado con tanta fuerza que se quedó marcado en un color morado muy oscuro, pero en fin, decidí hacer eso a un lado y fui a la escuela normalmente sin mencionar nada de aquella extraña marca en mi pecho, pero de mi mente no salía esa frase la copa del Grial con el vino rojo y azul, me parecía que ya la había escuchado, pero no recuerdo dónde, en fin, las horas pasaron, entonces llegó la noche al pasar al baño de nuevo vi esa silueta, pero como es de esperarse desapareció al momento y entonces vi de nuevo mi pecho, las marcas había empeorado tanto que le obscurría un tipo de sangre negra, atónito y aterrorizado, salté a la cama y traté de dormir, pero durante 7 noches tuve ese sueño y las marcas empeoraban, y al octavo día pasó algo diferente en mi sueño. Al estar rodeado de ellos la gran serpiente había desaparecido y ellos solo me observaban y reían sin control, diciendo que el vino fue consumido por el miedo. En ese momento no lo entendí y les grité desesperado que era lo que querían de mí, y qué significaba lo que habían dicho, pero cuando me lo iba a decir uno de ellos, desperté de golpe y mi cama estaba empapada de sudor, muy aterrado intenté salir de mi habitación pero, por alguna razón me quedé inmóvil, no pude ni gritar solo estaba parado, sudando frío lo único de mí que aún se movía eran mis ojos. Entonces miré a todos lados y entonces paso lo vi. Frente a mí, esa silueta que estaba junto al baño, esa maldita silueta que tanto ignoré pero había algo raro, tenía cola, y era más grande que antes. Entonces esa repugnante cosa me tocó mi pecho y dijo, para ser el Grial necesitas vino nuevo, yo seré el vino azul y tú lo portarás, y pasó esa cosa fue. Como decirlo absorbida por mi hombro y mi pecho después de eso, recobré mi cuerpo y salí corriendo rumbo a la iglesia al final de la calle pero, volví a petrificarme ya que vi que esa silueta que salía del suelo, y se abalanzó sobre mí y vi su rostro, era la serpiente pero era como el de una mujer, sin ojos, con hocico de perro y manos de hombre, pero cuando estaba a punto de morderme, desperté. Era solo un sueño pero noté que mi cama estaba destrozada, como si un animal muy pesado se hubiera acostado ya que el colchón estaba en el suelo y la base totalmente rota pero, eso no me asustaba lo que me asustó fue que en mi pecho había un gran punto negro, y tenía varios rasguños, aterrado fui al baño a mirarme mejor y noté que también mi ojo estaba afectado, ya que me sangraba levemente al ver esto, empecé a llorar de terror de pensar que me veía como un monstruo, y que nadie me creería lo que pasó, pero escuché que alguien habló atrás de mí. Aterrado, volteé pero no había nada. Entonces lo escuché de nuevo, dijo, tranquilo, y entonces con desesperación volteé de nuevo y vi en el espejo atrás de mí, en el lado derecho, estaba esa misma silueta, pero ahora con rostro de humana y me decía que todo estaría bien y ahora no con miedo sino con furia, le pregunté, ¿qué quería de mí? ¿Por qué me atormentaba? ¿Qué diablos quería? ¿Para que se fuera de mi vida? Pero por tantas preguntas la hice enfurecer y cambió su rostro y se volvió tan repugnante que me aterré
tragé, y vomité. Entonces empezó a rugir y gritar, era insoportable, pero al parecer yo era el único que escuchaba ese terrible grito, y entonces, habló, me dijo: maldito humano, no oses dirigirte así hacia uno de los 7 reyes del infierno, que si seguía me mataría. Cuando oí eso, casi me desmayo, pero, entonces empezó a hablar de nuevo, dijo: tranquilo, no te mataré, solo déjame hablar. En ese momento lo único que quería era salir de aquí, pero no me había percatado de que me había quedado inmóvil de nuevo, así que solo asentí con la cabeza, y empezó a hablar, dijo: no puedo decir el nombre, pero solo daré una pista, dijo: yo soy Alibal, soy uno de los 7 reyes, he venido aquí, ya que tú eres mi camino hacia este mundo, yo viviré en tu cuerpo, solo observaré este mundo, y cuando llegue el tiempo me iré, no te haré nada, pero no intentes sacarme de ti, si lo haces sufrirás mucho, y morirá alguien, yo solo vengo porque tú, mortal, eres un portador de vida como todos los seres de este mundo, yo solo seré el vino de esa copa, así que no intentes nada si quieres vivir. Cuando terminó de decir esas palabras se esfumó al tocar mi hombro y, desde esa noche, mi vida es un infierno, ya que veo y siento cuando alguien muere, puedo saber si es alguien que irá al infierno y qué círculo le tocará. Pero a lo que más temo es que tome posesión de mi cuerpo, ya que hace poco me estaban golpeando y no sé cómo perdí el conocimiento, y cuando lo recuperé tenía en mi boca un dedo de humano, y a la mañana siguiente unas personas uniformadas tocaron mi puerta buscándome, ya que se me acusaba de golpear a 3 chicos y mutilarles el dedo medio de la mano, ya que un testigo que presenció lo que había pasado me había visto huir de la escena, y fui encerrado durante 3 días, ya que no se pudo probar nada, ya que cuando interrogaron a los afectados y al testigo no recordaba nada, ni siquiera cómo perdieron sus dedos o acaso quién era yo, e inmediatamente fui puesto en libertad, ya que no hubo un motivo aparente. Cuando llegué a casa, me recibieron con un abrazo y comida. Les conté por qué me habían soltado. Mi madre, extrañada, solo suspiró y dijo: al menos fue un alivio. Entonces, les agradecí la comida y fui a mi habitación y pensaba qué carajos pasaba, y entonces de mi interior salía una voz, y sabía bien quién era ese bastardo, y entonces respondió mi pregunta diciendo que él fue quien comió sus dedos con mi cuerpo, ya que a ella no le gusta que lastimen su cuerpo, y que también fue ella quien borró sus recuerdos para que no fuera encerrado, ya que si no hubiera hecho nada sería en vano haber venido a este mundo, y que agradeciera porque si no en estos momentos hubiera estado siendo violado o golpeado, y que nadie me hará daño mientras ella esté aquí, en mi cuerpo. Y entonces ella me hizo una pregunta: ¿aceptas que yo esté aquí? Solo observa, no le haré daño a nadie, y entonces no sé por qué, solo dije: si proteges también a los que amo, y prometes no volver a poseerme. Él dijo que sí, pero eso de poseerme, que recibir a sus hermanos, lo único que dije en ese momento fue que sí, aceptaba, ya que si decía que no temía que me quitara a alguien amado, y desde ese día, ella me habla, me dice quién va a morir, y cómo es un infierno para mí, ya que es insoportable. Ahora ya pasó el tiempo, les relato mi historia, ya que ha pasado algo extraño. Ya va un mes desde que no me habla, pero lo último que dijo fue que esté atento, que sus hermanos ya venían, así como él vino a mí. Les digo esto para que tengan cuidado. Si alguna vez sueñan lo que les relate, prepárense porque les espera el infierno en vida. Me despido. Atentamente, Darker Ghoul Hayabusa. Bueno, voy a enviar un saludo especial a Linda, Eri, por parte de la persona que me envió la historia. Quiero que pongan en los comentarios su opinión sobre esta historia.